Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, que Dios bendiga a todos. En esta hora les ruego que me acompañen a orar para pedir al Señor su bendición. Señor, te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Padre Santo, por este día. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición, Señor, para que juntos, Señor, podamos aprender de ti. En el nombre de Jesús pedimos, Padre, que tú nos dirijas en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Hoy estaremos hablando acerca de lo que sucedió en el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos considerando San Mateo, capítulo 27, versículos 35 al 50. San Mateo, capítulo 27, versículos 35 al 50. Y hablar de los eventos que se sucedieron, amados hermanos, en esta última semana del Señor con respecto a su crucifixión, pues es complicado, ¿verdad? Es difícil, no es un tema agradable en cuanto a lo humano, en cuanto a lo físico, porque estamos hablando de mucho maltrato, estamos hablando de mucha violencia hacia un hombre que significa la paz de Dios, que significa el amor de Dios. Es muy difícil, es muy complicado, amados hermanos, poder comprender esto. ¿Cómo es posible que una persona, verdad, que se porte bien, una persona que sea amable con todos, que sea buen vecino, que sea buen trabajador, verdad, que sea buen padre, verdad, que sea una persona amable, verdad, y de repente alguien lo violente, alguien le haga algo feo, verdad, a él o a su familia? Es muy complicado entender eso. Y solamente lo podemos entender a la luz de poder decir que los corazones sin Cristo Jesús, pues son corazones alejados del amor, son corazones alejados de la misericordia, que no se tientan el corazón, decimos, para hacer lo malo. Y solamente así podemos entenderlo, ¿verdad? Romanos capítulo 1 nos da una lista acerca de las cosas que las personas sin Cristo Jesús pueden hacer. Y es que son alimentados y son movidos por el espíritu, ¿verdad?, de este mundo, que es el maligno. Y es precisamente eso. Sin embargo, en el caso del Señor Jesucristo, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice que al Señor Jesucristo nadie le quitó la vida, porque nadie le puede hacer daño, sino que Él voluntariamente se ofreció para llevar a cabo el plan de Dios, el plan de redención de Dios para la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, bajo este punto de vista, amados hermanos, podemos ver cómo el Señor Jesucristo, conociendo sus tiempos, ¿verdad?, así lo dice el Señor, conociendo que su tiempo estaba cerca, ¿verdad?, y después de una oración muy intensa en el huerto de Getsemaní, después de la cena pascual, después del tiempo en el cual el Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor, y después de haber pasado tiempo de comunión con sus discípulos, y después de haberles explicado, ¿verdad?, acerca de lo que significa el comer el cuerpo del Señor y beber la sangre del Señor, después de haber tomado, ¿verdad?, un recipiente y haber lavado los pies de sus discípulos y decirles que de esa manera es como nos debemos de comportar todos los hijos de Dios. Después de eso, después de la cena, el Señor Jesucristo baja, ¿verdad?, y van al huerto del Getsemaní. Y en ese huerto el Señor vacía su corazón delante de Dios, se prepara, ¿verdad?, espiritualmente. Él siempre estaba buscando a Dios,
Pero en cada situación vemos al Señor Jesucristo buscando a su Padre Celestial. Y en esta ocasión, ¿verdad? Como el sufrimiento iba a ser demasiado fuerte, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que Él oraba a Dios y su sudor, dice, era como grandes gotas de sangre, ¿verdad? De esa manera el Señor ya estaba sufriendo desde antes que lo arrestaran, mucho. Él tenía esa situación, ¿verdad? De zozobra, de temor físico, humano, ¿verdad? Porque Él era perfecto humano, pero Él en ningún momento se echó para atrás, porque en su oración Él decía, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Si hubiera una manera, si hubiera otra manera, le decía a su Padre, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Porque el Señor Jesucristo estaba dispuesto, ¿verdad? Así nos lo dice Filipenses capítulo 2. Él se sometió voluntariamente, se humilló voluntariamente, ¿verdad? A los hombres, para que a través del hombre se llevara a cabo, ¿verdad? El plan de redención. Es decir, a través de la mano del hombre, pero el plan de Dios, el plan de redención. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esta semana, amados hermanos, es particularmente muy difícil para el Señor. Ya no se trata únicamente de discutir con los fariseos. Ya no se trata únicamente de enseñarles a sus discípulos a que no se peleen. No, amados hermanos, ahora se trata de entregar su propia vida. Ahora se trata de pasar por una prueba de dolor físico muy, muy fuerte. Ahora se trata de pasar por un momento en el cual Él va a sentir el abandono de su Padre Celestial. Así en sus palabras el Señor lo dice, así lo siente Él. No es nada fácil para nadie, y ninguno de nosotros como seres humanos lo podemos hacer. Por eso el Señor Jesucristo, amados hermanos, tiene un amor muy especial por usted y por mí. Tanto que ofreció su vida. Nadie se la quitó. Él la dio voluntariamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo hizo, amados hermanos, como nos lo dice Isaías, ¿verdad? Porque todos estábamos descarriados. Lo hizo porque como ovejas, cada cual, dice, nos apartamos por nuestro camino. Sin embargo, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Por esa razón, el Señor Jesucristo fue a la cruz. Así que hablar, amados hermanos, con propiedad, digamos, de lo que el Señor Jesucristo pasó, pues es muy difícil, es muy complicado, porque ninguno de nosotros podemos pasarnos, podemos ponernos en el lugar del Señor Jesucristo, sentir lo que Él sentía. Obviamente no lo podemos hacer. Así que lo que podemos hacer, amados hermanos, es meditar, es analizar, es reflexionar en lo que Él hizo. Y gracias a Dios, gracias, bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor cumplió cabalmente, al pie de la letra y por completo, el plan de redención, y por el cual usted y yo, el día de hoy, podemos, en el nombre del Señor, podemos ser parte de la familia de Dios, personas salvas, personas libres por el Espíritu Santo de Dios. Gracias a Dios, amados hermanos. Jesús, amados hermanos, sufrió la cruz por nosotros. La crucifixión, el ir a la cruz a ser crucificado, amados hermanos, era el castigo más cruel de todos los que tenía el sistema judicial romano. Amados hermanos, la crucifixión era el más cruel de todos. Generalmente se aplicaba a los esclavos y se aplicaba a personas no libres, es decir, que no eran romanos también, por crímenes de robo, por crímenes de homicidio, por crímenes de traición o por crímenes de sedición. Estos eran los motivos por los cuales las personas, ¿verdad? Obviamente eran las personas más malvadas las que les daban esta sentencia de ser muertos a través de la crucifixión.
Al que era crucificado, amados hermanos, antes de ir a la cruz, se le azotaba. Y ustedes y yo sabemos que algunas de las características de el látigo, ¿verdad?, con el cual azotaban a las personas, pues era un látigo que terminaba en puntas de metal, ¿verdad? Y cuando pegaban en el cuerpo de la persona, arrancaban pedazos de carne. Era una situación muy difícil para la persona que sufría esto. Después de esto, dice, tenía que ir por las calles hasta el lugar en que lo iban a crucificar, pero iba cargando una madera, ¿verdad? Así, aquí en el cuello, en los brazos. Esa madera se le llama patibulum, y tenía que cargarlo. El Señor Jesucristo también se lo impusieron para que fuera cargando este lugar hasta el lugar en donde iba a ser crucificado. Cuando ya estaban allí en el lugar donde iba a ser crucificado, amados hermanos, la persona era desnudada por los soldados y le clavaban las manos al patibulum, es decir, a esa madera que había llevado cargando. Allí le perforaban las manos con los clavos, primeramente allí, las manos. Y también le clavaban los pies a la cruz, ¿verdad? Así que era un sufrimiento después de haber sido azotado y obviamente desde que fue juzgado, el Señor Jesucristo ya lo habían golpeado mucho, ¿verdad? Así que imagínense ustedes el sufrimiento del Señor Jesús físico, el sufrimiento físico del Señor Jesús, principalmente cuando pensamos que era una persona que no merecía bajo ninguna circunstancia esa situación. De hecho, tal vez ninguna persona lo merezca, aun cuando sea muy malo, pero menos el Señor Jesucristo. Y por último, amados hermanos, le colocaban un letrero en donde decía ahí quién era la persona a la cual estaban crucificando. Y amados hermanos, es interesante y es muy importante que nosotros veamos que a pesar de la condición de soledad o de necesidad en la que estaba el Señor Jesucristo en ese momento, amados hermanos, Él todavía en su mente, en su espíritu fuerte, alimentado con el Espíritu de Dios, amados hermanos, Él se toma tiempo para pensar con claridad acerca de lo que es el plan de salvación y determinarlo adecuadamente. ¿Qué significa, amados hermanos, estar trabajando en el plan de salvación? Vean ustedes, amados hermanos, estando en esa situación, el Señor Jesucristo le pide a Dios que perdone a las personas que lo están crucificando. Una persona que está siendo crucificada, una persona a la cual están clavando los pies y le están clavando las manos, amados hermanos, le pide a Dios que perdone a esas personas. Vean ustedes, amados hermanos, qué corazón del Señor Jesús. Es un corazón de Dios. Es un corazón que está lleno del amor de Dios. Es un corazón que no se permite odiar. ¿Cómo somos usted y yo cuando estamos en una situación en la que nos hacen algo o en la que nosotros creemos que nos hacen algo? ¿Cómo son nuestras reacciones? ¿Cómo son nuestras palabras? Sin embargo, el Señor Jesucristo dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo, Él considera que lo que están haciendo esas personas no tienen entendimiento espiritual para saber lo que están haciendo, que están crucificando al Hijo de Dios. No alcanzan a comprender eso. De hecho, la palabra de Dios lo dice: si ellos hubieran sabido que era el Hijo de Dios, si ellos hubieran tenido ese entendimiento espiritual, dice, no lo habrían crucificado. ¿Quién se atreve, amados hermanos, en sus 5 sentidos,
¿Quién se atreve, estando perfectamente consciente, amados hermanos, de que Jesús es el Hijo de Dios, quién se atreve a lastimarlo? Esto, amados hermanos, nos debe hacer pensar, nos debe hacer reflexionar, nos debe hacer temblar cuando nosotros, conociendo la palabra de Dios, de todas maneras, amados hermanos, decidimos portarnos mal. Decidimos hablar mal. Decidimos odiar. Decidimos no amar. Debe de hacernos reflexionar esto muy fuerte, porque dice la palabra de Dios, si estas personas hubieran sabido, hubieran tenido el entendimiento espiritual, es lo que quiere decir, que la persona a la que estaban crucificando era el Señor Jesús, era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido. Si ellos hubieran tenido este entendimiento espiritual, dice el Señor, no lo habrían crucificado. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasa con las personas que tenemos conocimiento de Dios y que de todas maneras hacemos cosas incorrectas? ¿Acaso no tenemos entendimiento espiritual? ¿Acaso no sabemos que lo que le hacemos a las personas se lo hacemos a Dios? El Señor Jesucristo lo dijo. Por cuanto lo hacéis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. De esa manera dice el Señor en San Mateo 24, San Mateo 25, dice, de esa manera serán juzgados. Por eso, amados hermanos, es increíble cómo podemos ver el corazón del Señor Jesús, un corazón extremadamente lleno del amor de Dios, lleno del Espíritu de Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias a Dios por el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Estando allí, amados hermanos, en esa cruz donde lo están crucificando, el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él siente que su Padre le ha desamparado, se siente solo, pero eso no le impide perdonar a las personas. Pero Él habla con su Padre y le dice, Señor, me siento solo. La Biblia nos explica que en ese momento es cuando el pecado de toda la humanidad está cayendo sobre Él. Y el Padre Celestial, al no poder tener contacto con el pecado, simplemente se queda mirando a su Hijo cómo sufre. ¿Por qué me has desamparado? Otra versión dice, ¿por qué me has abandonado? Y es que las personas, amados hermanos, en algún momento podemos sentirnos así. Tal vez por el sufrimiento que estamos teniendo, tal vez por alguna situación difícil que estamos viviendo. Aparentemente no vemos que Dios esté con nosotros. Sin embargo, Dios siempre está allí, porque Dios nunca abandonó a su Hijo Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, Jesús habló a nuestro corazón estando en la cruz. Él dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estando clavado, sufriendo ese tremendo dolor, esa asfixia por estar colgado y porque el cuerpo está, pues, siendo asfixiado por su propio peso, teniendo, de acuerdo a los análisis que hacen los comentaristas, teniendo situaciones muy complicadas en cuanto a la respiración, en cuanto al trabajo del corazón que está sobrealimentado porque la sangre no está corriendo adecuadamente por sus venas. El Señor Jesucristo, aún en su propio sufrimiento, tiene una conversación con las personas que también están allí colgadas por sus pecados. Y uno de ellos le reconoce
como el Hijo de Dios, y se pone a platicar y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le comparte el amor de Dios y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor no pierde tiempo, amados hermanos, ni está ocupado en su propio sufrimiento, sino está viendo qué puede hacer para ayudar a los demás, cómo llevar el amor de Dios, cómo mostrar el amor de Dios. Imagínense ustedes cómo estaría la cara del Señor Jesús, toda golpeada, tal vez con gestos de dolor muy fuertes. Sin embargo, piensa en la otra persona y no se sumerge en su soledad, no se sumerge en depresión, no se sumerge en amargura, no se sumerge en odio, sino que ese amor que Dios le ha dado lo muestra a la persona que necesita el amor de Dios, aunque en ese momento él mismo está pasando por una situación sumamente difícil. Y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amados hermanos, Dios habla a nuestro corazón continuamente. Y Él siempre está atendiendo a nuestra necesidad. Él no dice en ningún momento: estoy ocupado. Él no dice en algún momento: no te puedo atender ahorita. Sino que cuando nosotros vamos a Él, cuando nosotros le llamamos, cuando nosotros le buscamos, amados hermanos, Él siempre está listo y dispuesto para ayudarnos. Y si nuestra oración es de acuerdo a su voluntad, para hacer su voluntad, para que nos ayude a perdonar, para que nos ayude a tener el amor de Dios en nuestro corazón, para que nos ayude a pedirle perdón a Él, amados hermanos, el Señor no se tarda y nos dice: hoy mismo estarás conmigo, es decir, en comunión. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Por esta razón también se preocupa por su madre, se la entrega al discípulo Juan y la deja en buenas manos, preocupado también porque su madre esté bien. Esto habla de la responsabilidad. Esto habla de el estar ocupados en las cosas del hogar, de la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Del amor familiar, de la atención que debe haber entre los miembros de la familia. Aun cuando se esté pasando por problemas y dificultades, el Señor Jesucristo nos enseña a no dejar de ser responsables. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el Señor Jesucristo sufrió por nosotros en la cruz. El Señor Jesucristo habla a nuestro corazón en la cruz. Pero el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. La persona que era crucificada, amados hermanos, moría lentamente. Moría lentamente, no moría rápido. Casi siempre moría al segundo día, pero a veces algunos tardaban hasta el octavo día. El exceso de sangre en el corazón obstruía la circulación. Les daba fiebre traumática, les daba tétanos y estaban agotados totalmente. Poco a poco, todo esto mataba a la víctima. Y para acelerar su muerte, los soldados venían y le quebraban las piernas con un martillo antes de traspasarle con una espada. Si algunos todavía después de eso no morían, los ahogaban con humo para que murieran. Imagínense ustedes
lo tremendo de esta situación. Y el Señor Jesucristo, la palabra de Dios, nos enseña que en el caso de Él, el Señor murió. No fue necesario quebrarle las piernas. Bendito sea el nombre del Señor, porque además así estaba escrito que sucedería. Bendito sea el nombre del Señor. Pero antes de morir, pero antes de exhalar su último suspiro, el Señor Jesucristo dice, consumado es. El Señor terminó no solamente el plan de redención, sino además lo terminó perfectamente, completamente, al 100%. Todas las personas que crean en Él, todas las personas que Jesús es el Hijo de Dios, todas las personas que crean que Jesús vino en carne, todas las personas que crean que Jesús resucitó, todas las personas que crean que Jesús es el Hijo de Dios, todas las personas tenemos la oportunidad de ser parte del pueblo de Dios, de ser salvados, de que nuestros pecados sean perdonados en Cristo Jesús. No hay otro camino dado a los hombres debajo del cielo en quien puedan ser salvos. Bendito sea el nombre del Señor. La salvación, amados hermanos, que el Señor Jesús vino a hacer, fue precisamente la salvación del pecado, la salvación de la idolatría, la salvación de la rebeldía, la liberación de la desobediencia, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Él va a entregar su alma, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Los evangelios hablan acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Hablan de todo lo que les pasaba a los crucificados y cómo el Señor Jesucristo fue completando cada etapa del plan de redención de Dios. Por eso, amados hermanos, no hay absolutamente ningún pretexto para nadie de que no puede acercarse a Dios, de que no puede hacer la voluntad de Dios. Porque el Señor Jesucristo completó absolutamente todo el plan de redención y cuando nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar en Cristo Jesús. Y solamente lo podemos hacer a través de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, los evangelios nos hablan de los sufrimientos del Señor Jesús. Pero el énfasis que ponen los evangelios en el sacrificio del Señor Jesús no lo hacen en base a su sufrimiento físico. No, amados hermanos, el énfasis que los evangelios hacen acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo, amados hermanos, lo hacen en base al significado de la crucifixión del Señor Jesucristo. Conocemos lo que le pasó, conocemos lo que sufrió, porque está escrito, pero el Señor, a través de su palabra, no tiene una enseñanza para nosotros, para que nosotros enfaticemos su sufrimiento, porque Él mismo, haciendo a un lado su sufrimiento, habló con el ladrón para decirle, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El significado, amados hermanos, del sacrificio del Señor no está en su sufrimiento físico, sino en el significado de por qué Él fue a la cruz. La crucifixión, amados hermanos, significa nuestra salvación por la muerte de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted desea ser salvo, si usted desea que Dios perdone sus pecados, si usted desea cambiar de vida para tener vida eterna, amados hermanos, solamente lo puede hacer creyendo en el sacrificio y en el nombre precioso de Jesucristo, el cual dio su vida por usted. La crucifixión, amados hermanos, significa que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, usted y yo, podemos reconciliarnos con Dios.
podemos ser adoptados por la familia de Dios. Nuestros pecados pueden ser quitados, pueden ser perdonados, pueden ser olvidados, pueden ser lanzados al fondo del mar por Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, significa que usted y yo, como personas, como seres humanos, podemos reconciliarnos. Ya no más odio, ya no más rencor, ya no malos entendidos, ya no malas palabras, ya no miradas feas, ya no más palabras que hablen unos de otros. No, todo eso el Señor dice, desaparece, se quita, porque con la carne y con la sangre del Señor Jesús, con la cual estamos siendo alimentados, amados hermanos, nuestra mente, nuestro corazón está sano para la honra y gloria de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que significa el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo significa la liberación de nuestra vida de pecado y de la muerte eterna. A través de el creer en Jesucristo, a través de tener esa vida, esa nueva vida que Cristo nos da, amados hermanos, nosotros tenemos asegurada la vida eterna si nosotros caminamos en obediencia a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto ha sido provisto por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por la expiación que Él hizo de nuestros pecados. Todo esto, amados hermanos, es el beneficio que nosotros obtenemos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros obtenemos sanidad, nosotros obtenemos liberación, nosotros obtenemos vida eterna, nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados. Pero todo eso, esa paz, el castigo de nuestra paz, dice Isaías, fue cargado sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso se sentía solo, por eso dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nosotros, amados hermanos, somos los únicos beneficiados. Somos los beneficiarios del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que Él nos dejó en su testamento es vida eterna. Y las cláusulas de ese testamento es vivir en santidad, para que se nos pueda dar la herencia que Él ha dejado para nosotros en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene el propósito de que usted y yo seamos salvos de la muerte eterna. Que usted y yo podamos tener esta bendición, la cual se cumplirá solo cuando usted y yo aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que se cumplirá cuando creamos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando nosotros, amados hermanos, vivamos de la manera en esta nueva vida que Él nos vino a dar. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos, por su bondad, por su amor, por su misericordia, por su vida. Gracias a Dios por el amor de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su propia vida Él nos demostró que nos ama, y que a través de nosotros alimentarnos con su carne y con su sangre, nosotros un día vamos a poder verlo otra vez, ¿verdad? Gracias a Dios por los que lo vieron en su tiempo. Nosotros lo vemos con nuestros ojos espirituales, pero todos lo veremos una vez más cuando estemos en su presencia. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios, démosle gracias por la vida
por el amor, por la entrega de nuestro Señor Jesucristo para beneficio nuestro. Que Dios bendiga a todos. Sigamos alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.